Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo va a estar hablándonos a cada uno de nosotros, tanto a usted como a mí. Y vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Verso 46 al 54. Es al terminar ya ahí el capítulo. Verso 46 al 54. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra en esta tarde que dice: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Amén. Amén. Gloria al Señor. Nosotros podemos ver acá en el Evangelio de Juan que comienza relatando Juan un hecho que se produce en unas bodas. Había un casamiento allí en Galilea. Y Jesús era uno de los tantos invitados a esa boda. Y sabe que en aquellos tiempos las fiestas, esas bodas, duraban prácticamente una semana. Eran bastantes días que tenían de fiesta. Me hace acordar esas fiestas de los gitanos que duran varios días. Y bueno, y vio como en toda fiesta siempre ocurre algo, por más mínimo que sea, pero siempre pasa algo. Y esta fiesta, esta boda, ocurrió algo. Se quedaron sin vino. Como se dice por ahí vulgarmente, quedaron a boca seca. Se quedaron sin vino. Y bueno, allí estaba la madre de Jesús, estaba Jesús, y la madre le dice a Jesús: se terminó el vino. Ahora mire, yo hubiese querido ver la cara de Jesús cuando su mamá le dice:
se terminó el vino. No sé, él podría haber dicho, pero ¿qué tengo que ver yo? Que se terminó el vino si yo soy un invitado. Que vayan y compren más vino. Yo no tengo nada que ver. Pero Jesús ahí tiene un intercambio de palabras con su madre y le dice, pero mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora no llegó todavía. Pero a través de la palabra, a través de el capítulo, puedo entender de que su madre sabía de que Jesús podía solucionar ese problema. Jesús lo podía hacer. Si bien ella sabía de que él era su hijo natural, su hijo humano, pero también sabía que era hijo del Dios Todopoderoso. Que había algo más en él. Por eso ella le dice a los sirvientes, denle todo lo que él les pide. Denle todo lo que él les pide. Y sabe que allí había 6 tinajas que eran de piedra, y Jesús dijo, llénenlas de agua. Allí hasta el bordecito, pónganle agua. Y cuando vio que esas tinajas estaban llenas, él llamó a los sirvientes y les dijo, saquen de una tinaja y llévensela al maestresala. El maestresala vendría a ser como lo que nosotros llamamos en una fiesta el meistre, aquel que organiza, que lleva adelante la fiesta, aquel que mira que en las mesas no falte absolutamente nada, el que dirige a los mozos, el que dice, bueno, ahora va esta comida, después va esta otra, ahora va este vino, después va el otro, pongan la gaseosa. Ese es el maestre. Ahora cuando los sirvientes le llevaron a este hombre ese líquido que habían sacado de esa tinaja, y este hombre lo probó, dijo, pero esto es de excelente calidad. Este vino es de excelente calidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo llamar al esposo. Porque él sabía de que ese vino tenía que ir primero. Tendría que haber sido puesto primero, porque era el de mejor calidad. Y cuando ya no había más vino, siempre hay una reserva que es de mejor calidad. Pero dijo, esto es excelente, este vino es excelente. Nosotros podemos ver que a través de ese milagro Jesús comienza un ministerio de milagros. Ahora cuando Jesús decide
ya irse de esa fiesta y seguir camino. Baja a Capernaum y se encuentra con un hombre, un fariseo llamado Nicodemo. Este hombre era un hombre que era instruido, un hombre que sabía de la palabra, pero todavía no se le había revelado a su vida la palabra. Por más que sabía muchísimo. Pero era un hombre con un corazón abierto, con un corazón dispuesto hacia Jesús. Porque él entendía de que Jesús podía darle muchísimas respuestas que él necesitaba. ¿Y sabe lo que hizo? La palabra dice que fue al encuentro de Jesús de noche. Y la noche nos da una sensación a cada uno de nosotros de temor, de miedo, de inseguridad. Pero sabe que a este hombre no le importó. Él buscó ese momento de poder estar con Jesús. Y ese es un tiempo donde cada uno de nosotros tiene que buscar ese tiempo de intimidad con Dios. Como se decía aquí, ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura de la palabra, porque a través de ella usted se va a alimentar y va a recibir revelación de su palabra. Porque ella dice que es viva y eficaz. Y es penetrante a nuestro ser. Es penetrante. Si usted toma ese tiempo de lectura, lo que usted lea, por más poco que sea, eso va a penetrar en usted. Eso va a llegar a lo más profundo de su ser. Ahora bien, este hombre, como vemos acá en el capítulo, tenía una necesidad él de conocer más de Jesús. Ahora, cuando Jesús le habla a él de un nuevo nacimiento, el hombre dice, pero ¿cómo? Un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre. Jesús no le estaba hablando de eso, nada que ver. Él lo interpretó de esa forma. Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de un nacimiento de agua y de espíritu. Le estaba hablando de un bautismo en agua y en espíritu. Él pudo después entender lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana,
Jesús venía ya cansado, venía con sed, venía de caminar mucho, porque Jesús caminaba kilómetros y kilómetros. Nosotros tenemos todas las comodidades. Tenemos auto, bicicleta, micro, taxi. Tenemos todas las comodidades. Jesús caminaba y andaba kilómetros y kilómetros por las ciudades. Y en un momento se encuentra allí en un pozo llamado el pozo de Jacob, que este hombre le había dejado en herencia a su hijo José. Y allí ese pozo recibía el agua de la lluvia. No era un pozo que juntaba de abajo el agua de las vertientes, sino que el agua se juntaba por la lluvia. Y allí los samaritanos, las mujeres, iban a sacar agua a ese pozo. Y allí estaba Jesús, sentado junto a ese pozo, descansando, esperando que alguien le dé un vaso de agua. Y en un momento aparece esta mujer samaritana. Y él le pide que le dé de beber. Y esta mujer le dice, pero ¿cómo? Vos sos judío y me pedís a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Lo que pasaba era lo siguiente, que entre judíos y samaritanos allí no se llevaban bien, porque los samaritanos eran una raza judía a medias. Entonces los judíos, como se puede decir, de pura cepa, no se juntaban con ellos. Entonces había esa rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Pero Jesús quería romper con eso. Jesús quería que esa tradición que había, esa cosa que había, fuese rota. Y tuvo esa oportunidad de poder encontrarse con esa mujer. Y allí es donde se establece una conversación. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pidió agua, si tú supieras quién te pidió agua, era Jesús, el Hijo de Dios, el que le podía dar esa agua de vida, esa agua viva, la cual ella nunca más iba a tener sed. Nunca más iba a tener sed. Ahora bien, esta mujer, ante el encuentro con Jesús, fue testimonio para que los samaritanos pudiesen conocer el Evangelio. Esta mujer que decidió abrir su corazón, porque Jesús, hablando con ella, le dijo todo lo que había en su corazón.
todo el pecado que había en su corazón. Y ella pudo entender, este es el Cristo, el Hijo de Dios. Toda persona que abre su corazón a Cristo recibe el perdón de Él. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, lo conocí por una enfermedad, no voy a ser muy extenso, lo conocí por una enfermedad y cuando vinieron a verme a casa, era la hermana de mi esposa y el marido, ellos eran creyentes, hacía ya 3 años, y me hablaron de Cristo. Y yo abrí mi corazón a Jesús. Ante la necesidad que yo tenía. Y abrí mi corazón a Cristo. No desperdicié ese momento que se me presentaba. Y eso fue a los 33 años. Hoy tengo 62 años. Y nunca me aparté del Señor. Nunca. De los 33 hasta hoy. Y uno pasa cosas, porque ustedes lo deben saber también. Estamos en esta tierra. No somos Superman. Superman. Nada de eso. Nada. Somos igual que las personas que no conocen a Cristo. Con los mismos problemas, con las mismas dificultades. Con la diferencia que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que tenemos una esperanza. Que el día que partamos vamos a ir a la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Encontrarnos un día allá arriba con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús volvió a Galilea, allí donde Él había hecho ese milagro de convertir el agua en vino, se encuentra con un hombre, con un oficial del ejército, un hombre que en cierta forma estaba desesperado porque su hijo estaba enfermo. Y él oyó de Jesús. Oyó que Jesús estaba allí en Galilea. Y se acercó a él y le rogó para que sanase a su hijo. Pero Jesús tenía toda la tranquilidad del mundo. Jesús seguramente lo vio a este hombre desesperado, nervioso, con ese problema de que su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Pero Jesús no se desesperó en ningún momento. Jesús actuó con toda tranquilidad. Como es Jesús. Jesús tiene toda la tranquilidad para usted y para mí.
somos nosotros los que muchas veces nos desesperamos. Queremos el ya. Queremos que todo sea ya rápido, que no se pierda tiempo. Pero los tiempos son de Jesús. Los tiempos no son nuestros, los tiempos son de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que le dijo Jesús a este hombre? Le dijo unas poquitas palabras. ¿Para qué? Para que este hombre se tranquilizara. Ve, tu hijo vive. Con eso fue suficiente. Ve, tu hijo vive. Y este hombre entendió que esas pocas palabras que Jesús le estaba diciendo eran suficientes para que él crea. Para que él pueda tener toda esa tranquilidad y esa paz que Jesús le estaba dando en ese momento. Porque se la estaba dando Jesús. Con esas poquitas palabras, ve, tu hijo vive. ¿Y sabe lo que hizo ese hombre? Agarró media vuelta y salió para su casa. ¿Y quiénes estaban? Había personas que estaban allí con el enfermo. Y seguramente lo vieron, que él venía, y salieron allí al encuentro de él y le dieron buenas noticias. Buenas noticias. Mi esposa tenía un programa de radio que se llamaba Buenas Noticias. Buenas noticias. Esas buenas noticias fueron las que le dieron esas personas que estaban allí en su casa. Tu hijo vive. Tu hijo vive. No quiero imaginarme la alegría de este hombre al escuchar esas palabras de esta gente. Tu hijo vive. Vos que estabas preocupado, que estabas desesperado, tu hijo vive. Hoy por la mañana en el culto de la iglesia, después de terminar la prédica y la administración, se acerca una jovencita y me dice, ¿me puede orar? Sí, le digo, pero ¿cuál es el motivo por el que pueda orar por vos? Y tengo problemas en el trabajo con los compañeros y eso me hace mal. Le digo, ¿te hace mal eso? ¿Vos sos creyente? Sí. Bueno, le digo, mira, te voy a decir algo muy fácil. Vos tenés que orar por esas personas. No tenés que enojarte y no tenés que cargarte vos por las malas actitudes de ellos, por lo que ellos te hacen, los problemas. Vos tenés que orar por ellos. Y si vos me decís que sos creyente, vos podés cambiar
el ambiente de ese lugar. Vos lo podés cambiar. ¿Y sabés cómo lo podés cambiar? No teniendo esta cara que tenés ahora de enojada, por una cara sonriente. Que ellos te puedan ver diferente, que ellos te puedan ver de otra manera. Entonces, le digo, seguro que van a ir a preguntarte a ver qué es lo que te pasa, por qué estás sonriente. Y ahí, dales la palabra. Ahí es tu oportunidad para que vos les prediques la palabra del Señor. Y que esos problemas, esas dificultades que vos estás teniendo, hoy se terminen. Vos tenés la llave. Usala. Usala. Y vas a ver cómo se van a terminar los problemas. Y eso no va a ser ya más motivo de carga, de dificultad para vos. Porque vos tenés que cambiar ese lugar. Como hija de Dios tenés que cambiar ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este hombre creyó a esas pocas palabras. Ve, tu hijo vive. Y al terminar, verso 53 dice, y creyó él con toda su casa. Mire qué importante. Mire el efecto que tuvieron esas poquitas palabras de Jesús. Ve, tu hijo vive. Creyó él y creyó toda la familia. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Pocas palabras son suficientes para que las personas vengan a Cristo. No es necesario recitarle toda la Biblia. No es necesario. El Evangelio no es complicado. Lo hacemos complicado nosotros muchas veces. Nosotros lo hacemos complicado, pero el Evangelio no es complicado. El Evangelio es simple. Tenemos que ponerlo en acción. Cada uno de nosotros. Y como dijo mi esposa, el domingo que viene va a estar el pastor Carlos. Tiene toda una semana para hablarle a alguien de Cristo. Hágalo. Hágalo. Porque esta palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco. Jesús nos está dando esa posibilidad. Si en lo poco sos fiel, en lo mucho te voy a poner. Gloria sea el nombre de Jesús. Hemos visto 4 situaciones diferentes en las que Jesús tuvo su intervención. En las bodas de Caná, con el fariseo Nicodemo,
con la mujer del pozo, con el hijo del oficial. Distintas circunstancias que se le presentaron a Jesús. Distintos problemas, por así decir. Pero en todos estuvo la mano poderosa del Señor. Si hoy has venido con algún problema, con alguna dificultad, con alguna enfermedad, tal vez, hoy está Jesús acá. Hoy está el Señor acá. Está en medio nuestro acá. Solamente tenés que creer que ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, Jesús la puede erradicar. Amén. Jesús le dijo a una mujer, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Hay muchos que dicen, yo creo en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. El creerle a Dios va mucho más allá. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos algo, pero estamos creyendo en eso. Eso es fe. Eso es fe. Y cada uno de nosotros tiene que poner esa fe en acción. ¿Para qué? Para que las cosas puedan producirse. Porque Jesús es sobrenatural. Jesús es sobrenatural. Las cosas naturales las vemos cotidianamente. Las vemos cotidianamente. Pero tenemos que aprender a ver lo sobrenatural de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Póngase en pie.